No sabía que este mundo idílico estaba a punto de ser sacudido hasta sus cimientos. Mi nombre es Ryan Kitchener y cumplí 30 este año. Me casé con Susan hace 2 años. Después de que lo hicimos funcionar, trabajamos en diferentes departamentos. Pero para la misma empresa. Cada vez que nuestros caminos se cruzaban en la oficina, pasillos o en el ascensor, no pude evitar pensar en lo hermosa que era un día afortunado. Un compañero de trabajo nos presentó y mi corazón dio un pequeño baile de victoria. Aproveché cada oportunidad para hablar con Susan y miré con entusiasmo cada película y leí. Mis esfuerzos por cerrar la brecha entre nosotros gradualmente dieron sus frutos y Susan finalmente renunció a su trabajo por elección propia y se convirtió en ama de casa, enfocándose en clases de cocina y arreglos florales, almuerzos tranquilos con sus amigos y disfrutando de una vida cómoda y relajada. 2 años después de nuestro matrimonio, cuando nuestros padres comenzaron a insinuar que querían nietos, se desarrolló un incidente increíble. Era un momento en que la temporada ocupada de horas extras en el trabajo finalmente había terminado y yo estaba de muy buen humor cuando salí del trabajo a tiempo. Quería sorprender a Susan pensando que podría haberse sentido sola debido a mi horario exigente, así que compré su pastel favorito de camino a casa, planeé unas mini vacaciones para el próximo fin de semana largo y recogí folletos de lugares turísticos cercanos. Incluso pedí comida para llevar para que Susan no tuviera que preocuparse por la cena. Cuando entré a nuestra casa y anuncié mi regreso anticipado, la reacción de Susan me sorprendió. Pronto se sorprendió cuando le entregué el pastel. Le encantaba. Algo estaba mal. Susan. Algo anda mal, dije mientras le entregaba la chaqueta de mi traje. Susan asintió levemente con su rostro solemne. Nos sentamos en la sala y luego ella. Solté una bomba. Estoy embarazada y quiero que rompamos. Esas palabras me golpearon como un mazo en la cabeza. Esperar para disfrutar un poco más de nuestra vida de recién casados. Habíamos tenido cuidado durante estos últimos 2 años. Entonces, ¿cómo podría estar embarazada ahora? Quiero el divorcio, es para el niño. Susan continuó sus palabras perforando mi corazón. Esas palabras para el niño no estaban supuestas para ser hablado en tal contexto. Siempre había imaginado que las diríamos alegremente juntos como pareja, pero ahora Susan me miró con determinación y sus ojos. Por favor, firme esto. Quiero el divorcio por el bien de mi hijo. Ella extendió los papeles del divorcio con su firma ya en ellos y sus padres ya habían firmado como testigos. Susan había consultado a sus padres sin mi conocimiento y ahora, frente a lo inesperado, no podía darme el lujo de perder la compostura. La verdad estaba ahí fuera, pero descubrir quién era el padre lo haría. Será un viaje lleno de giros inesperados pasantes. Yo también tenía mi orgullo, repliqué, mi voz teñida de incredulidad. Susan asintió firmemente en respuesta a mi pregunta y en ese momento sentí una tormenta de emociones arrasando dentro de mí. Mientras sostenía el bolígrafo para firmar esos temidos papeles de divorcio, tuve que concentrar todas mis fuerzas en mantener mis manos firmes. El peso de la situación era casi insoportable. Susan, con una maleta grande en la mano, comenzó a caminar hacia la puerta. No tenía palabras para ella, no había forma de transmitir la confusión en mi corazón. Cuando estaba a punto de irse, Susan no me miró y por su expresión quedó claro que sus sentimientos por mí se habían desvanecido. Desapareció en él crepúsculo arrastrando su maleta detrás de ella, dejándome sin nada más que el eco desvanecido de ella. Pasos. Todo lo que pude hacer fue quedarme allí y observar su figura alejarse. Esa noche busqué consuelo y alcohol bebiendo solo hasta que finalmente me desmayé. Me desperté en la sala con resaca y temblando de fiebre. Era diferente al uso de síntomas visuales de resaca. No pude evitar preguntarme si los acontecimientos de la noche anterior habían sido algún sueño surrealista, pero las botellas de licor vacías y la sartén en la mesa de la sala eran recordatorios tangibles de que todo era dolorosamente real. Susan de hecho me había traicionado y se había ido, y cuando la realidad se estrelló sobre mí una vez más mi pecho se comía de angustia. Dicen que cuanto más lindos son, más duro caen, y no podría haber sido más cierto en mi caso. No puedo creer cuánto despreciaba a Susan, la mujer que una vez amé tan profundamente. Mi único pensamiento era encontrar al hombre que había destrozado nuestras vidas. Hombre. Entre sus posesiones descubrí el anillo y la pulsera que le había regalado cuando estábamos saliendo. Estaban en un joyero, un marcado contraste con el anillo de bodas desechado que encontré en el bote de basura. La vista de ese anillo, que alguna vez fue un símbolo de nuestro amor ahora abandonado, me mareaba de desesperación.
del trabajo sin poder hacer frente a las emociones abrumadoras que me envolvieron cuando finalmente reuní las fuerzas para regresar al trabajo. Mis compañeros de trabajo ya estaban al tanto de mi divorcio a pesar de que no les había compartido la noticia. Tom Geary, mi jefe directo, se acercó a mí con una sonrisa de satisfacción deleitándose con mi desgracia. Ryan, ¿cómo te sientes? Eres tan tierno, enfermando solo por un divorcio, se burló. De manera equivocada mientras soportaba su presencia con los dientes apretados, de repente me di cuenta de lo que había mencionado, el divorcio. Antes de que Susan y yo nos casáramos, ella y Gary habían trabajado en el mismo departamento. Una terrible sospecha se apoderó de mí y no pude contener mi ira por más tiempo. ¿Eres el padre del hijo no nacido de Susan?, pregunté en voz baja y hirviente. La respuesta de Gary fue escalofriantemente tranquila cuando confirmó que era cierto. Su tono era burlón y por un momento perdí el control de mis emociones. Cuando recobré el sentido, encontré a Gary tirado en el suelo. En la habitación había una silla caída y artículos de escritorio esparcidos a su alrededor. Mi puño cerrado palpitaba de dolor y la habitación era un caos. Algunos ayudaban a Gary a levantarse, mientras que otros intentaban contenerme. Gary, a pesar de estar en el lado receptor de mi ira, se reía. Me había provocado. En esta confrontación, lo que acababa de hacer invitaría a un mundo de problemas y Gary se deleitaba con el caos para empeorar las cosas. Recordé que Gary era el nieto del fundador de nuestra empresa, añadiendo otra capa de complejidad a la situación. Consecuencias: fui suspendido de mi trabajo. En Ultimate enfrenté el temido despido. Mi vida se convirtió en un caos. Me encontré como un hombre desempleado abandonado por mi esposa. Los días siguientes estuvieron marcados por una tumultuosa lucha interior. Sabía que necesitaba conseguir un empleo para sobrevivir, pero las acciones no podían mantener a paz con mis pensamientos. Las horas de luz se convirtieron en una excusa para disfrutar del alcohol y los caballeros solo me vieron descender más hacia el abismo. Fue una espiral autodestructiva y perdí toda motivación para hacer cualquier cosa. El único lado positivo fue ese. No estar en casa con la esperanza de que se fueran, pero fueron persistentes y el timbre volvió a sonar después de media hora y luego, una hora más tarde, irritado, abrí la puerta principal de mala gana y encontré a una mujer desconocida parada. Allí, tenía una presencia imponente y su mirada me atravesaba. Yo, como si estuviera juzgando mi alma, me sentí avergonzado del alcohol en mi aliento y mi apariencia descuidada. Recobrando mi compostura finalmente pregunté: ¿Puedo preguntar tu nombre sin pelos en la lengua? Ella preguntó: ¿Eres el ex marido de esa mujer? Una mención lo de esa mujer solo podía significar que Susan y la mujer parada frente a mí era la esposa de Gary. Mi respuesta tartamudeada confirmó su sospecha y se presentó como Lillian y Gary. Las miradas curiosas de las señoras del vecindario que pasaban se sumaron a la incomodidad de la situación para evitar los inevitables chismes. Rápidamente invité a Lillian a entrar. Por favor, entra, dije tratando de mantener una apariencia de civilidad. Gracias, respondió ella entrando a la casa sin dudarlo, imperturbable por el estado caótico de mi sala de estar. ¿Puedo limpiar eso yo mismo? Tomé asiento en el sofá y miré en atónito silencio mientras ella oficialmente arregló la habitación. En un momento me sugirió que fuera a lavarme la cara y su inesperada preocupación me impulsó a correr al baño mientras miraba mi reflejo desaliñado. En el espejo me di cuenta de hasta dónde me había dejado llevar. Me afeité, me peiné y me lavé la cara sintiéndome un poco más como un ser humano por primera vez en mucho tiempo. Cuando regresé a la sala de estar, descubrí que Lillian había completado la limpieza. Había empacado la basura en bolsas y la había dejado afuera en el pasillo que ella ofreció. Me tomé una taza de té comentando que usé tu cocina. Su confiabilidad me sorprendió considerando que era la esposa de Gary. Gracias. Me siento como un ser humano otra vez. Solté mi gratitud fluyendo con naturalidad. Lillian respondió con una leve sonrisa, pero su expresión pronto se volvió seria y pasó al final. Chase reveló que su esposo Gary le había pedido el divorcio porque decía tener un hijo. Ahora parecía que ella prefería la franqueza a andarse por las ramas. Le confesé que mi propio matrimonio también había terminado en divorcio cuando le dije que no era asunto mío. Luego dejó escapar un profundo suspiro y agregué que era evidente que la infidelidad de Gary no fue un incidente único,
Él tenía un historial de tales asuntos y Susan había estado involucrada con él antes de que las palabras de Lillian pintaran una imagen de una relación compleja y problemática. A pesar de todo, estaba claro que todavía albergaba sentimientos por Gary. Los motivos de Lillian quedaron claros durante nuestra conversación. Ella quería encontrar una manera de sacar a Susan de la vida de Gary. Era evidente que estaba más interesada en reconciliarse con su marido que en buscar el divorcio. El hecho de que Gary la hubiera traicionado no una sino 2 veces con la misma mujer, incluso teniendo un hijo con ella, me desconcertó. ¿Podría todavía albergar sentimientos por un hombre que la había herido tan profundamente? Cuando le pregunté a Lily si había considerado el divorcio, parecía tomada. Se sorprendió como si la idea no se le hubiera pasado por la cabeza. Su expresión no traicionaba ninguna inclinación hacia la separación. No pude evitar preguntarme qué la estaba impulsando a aferrarse a esta relación problemática. Con una pequeña sonrisa ella respondió: estamos casados. Después de todo, su respuesta me dejó algo derrotado y acepté discutirlo más a fondo en otro momento. El día después de la visita de Lillian, Gary apareció en mi puerta. Se había enterado de la reunión de Lillian conmigo y vino buscando una conversación como ex jefe. Lo invité a la sala de estar. Gary observé la sala de estar ordenada y se rió entre dientes al comentar cómo Lillian había limpiado. Era evidente que ella había dejado su marca en la habitación y su comprensión compartida de las costumbres de cada uno me irritó cuando le pregunté a Gary sobre el motivo de su visita. Una bomba: quería que convenciera a Lillian para que se divorciara de él. Me sorprendió esta solicitud inesperada. Gary explicó que Lillian no podía tener hijos, lo cual ella deseaba. El embarazo de Susan le presentó una oportunidad de tener un heredero. Me ofreció una recompensa sustancial por persuadir. Lillian aceptó el divorcio y colocó un sobre grueso sobre la mesa. La voluntad de Gary de resolver todo con dinero me enferma. Mi paciencia se estaba agotando y lo agarré por el cuello. Una segunda vez, justo cuando estaba a punto de golpear, una mano suave intervino suavemente agarrando mi puño levantado. Fue Lillian quien había seguido a Gary a la casa. Ella me regañó por descuidadamente dejar la puerta principal abierta. Mientras Lillian me reprendía, bajé el puño de mala gana y murmuré mi acuerdo. Mi agarre en el cuello de Gary se aflojó y el impulso de la confrontación se disipó. Lillian le preguntó a Gary sobre su deseo de tener hijos y cuando él asintió en respuesta, ella sacó los papeles de divorcio de su espalda y se los ofreció a Gary con una sonrisa increíblemente hermosa pero enigmática, que parecía capaz tanto de perdón como de condena. Cuando Gary aceptó los papeles del divorcio, sus dedos trazaron ligeramente el dorso de la mano de Lillian. Fue un momento íntimo que puede hacerme sentir como un intruso, lo que me impulsó a desviar la mirada. Gary le agradeció a Lillian y salió rápidamente de la casa. Saludando sin mirar atrás, estaba claro que él había aceptado su declaración de guerra una vez que Gary estuvo fuera de la vista. Lillian se volvió hacia mí y sugirió que lamiéramos nuestras heridas juntos, pero no sin antes buscar venganza. Ambos exigimos una compensación a Gary y Susan, quienes están bien. Le ordené a mi abogado que se ocupara de todos los asuntos legales al mismo tiempo, impulsado por el deseo de que experimentaran el sabor de la retribución, incluso si fuera solo una pequeña medida de venganza. Pronto Susan se adelantó, con lágrimas corriendo por su rostro. Parecía que Gary estaba dispuesto a pagar su parte de la compensación, pero se negó a cubrir la parte de Susan. Aunque esto era comprensible dado su estado de soltería, parecía haber más en la historia. Durante una reunión que involucró a nosotros 4, Gary comenzó a echarme parte de la culpa por la aventura de Susan. La enredada red de emociones y alianzas solo se volvió más compleja. Gary trató de echarme la culpa a mí, afirmando que su aventura con Susan era el resultado de sus sentimientos. Me siento sola debido a mi trabajo constante. Sin embargo, Lillian se dio cuenta de sus excusas acusándolo de ser hábil para manipular la verdad. En respuesta, Lillian presentó un informe comprensivo de la investigación personal de Gary que había sido iniciada por los padres de Gary y reveló la relación en curso entre Susan y Gary incluso. Después de que Susan aceptó un acuerdo para severtizar sorprendentemente, Gary había sugerido mi matrimonio con Susan como un mero encubrimiento. Mi naturaleza centrada en el trabajo y mi insensibilidad habían hecho que a Susan le resultara conveniente mantener una relación secreta con Gary. Además, ya que yo trabajaba estrechamente con Gary.
Gary les permitió vigilarme. Su informe compiló el gasto considerable de los padres de Gary y contenía información detallada que dejó a Gary y a Susan visiblemente conmocionados. Susan fue la primera en romperse la cara, contorsionándose con culpa y miedo, comenzó a gritar, pero Lillian una mirada helada la silenció causando que Susan se desmayara. Gary entró en pánico y la acunó en sus brazos a lo que Lillian solo sonrió sugiriendo que Susan ya se había rendido. Era evidente que las emociones de Lillian hacia Gary eran complejas, una mezcla de amor y odio. Amor y odio. Lillian sabía que a menudo coexistían. La profundidad del amor a menudo reflejaba la intensidad del odio a medida que avanzaba la conversación. Jugué un papel menor con Lillian dominando la discusión. Finalmente, la reunión concluyó y Lillian se rió aparentemente satisfecha con el resultado. Después de esto, el motivo de mi divorcio se hizo público en mi lugar de trabajo y fui yo quien se lo había revelado a mis compañeros de trabajo a pesar de los intentos iniciales de la compañía por encubrirlo. Ya era demasiado tarde. Gary se encontró marginado en el trabajo y separado de su familia. Susan después de volverse a casar tuvo problemas legales mientras los padres de Lillian, quienes favorecían a Lillian, trataban a Susan. Con dureza por tomar el lugar de Lillian al final sentí que Susan recibiría sus just desserts una vez que se resolvieran todos los asuntos relacionados con la pensión alimenticia y otros asuntos. Invité a Lillian a tomar un café. La independiente Lillian que no podía tener hijos expresó su necesidad de ser autosuficiente, sin embargo, no estaba de acuerdo con su razón para buscar la independencia, esto la tomó por sorpresa ya que era la primera vez que afirmaba firmemente. Mi opinión, ella todavía llevaba su anillo de bodas claramente. Señal de que no se había olvidado de Gary, reuniendo mi coraje, le confesé mis sentimientos y le dije que no me importaba su situación y que quería postularme para ser su novio una vez que encontrara un trabajo. Lillian parecía desconcertada al principio, pero mi sinceridad se hizo evidente. Suavemente tracé el dorso de su mano con mi dedo y parecía que ella estaba recordando algo mientras entrecerraba los ojos con un toque delicado. Lillian sacudió mi dedo y se quitó su anillo de bodas, rompiendo simbólicamente con su pasado, tocó ligeramente mi mano y sus dedos trazaron el dorso de mi mano como si transfiriera su amor a mí a través de ella.